muchas veces nosotros hemos dejado de estar en nuestra posición de hijos, que hemos reclamado nuestra herencia, que hemos entrado en confusión y base a esto va a girar nuestro devocional en esta mañana, mi querido oyente. Y vamos a empezar con esta pequeña introducción. Les hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el proceso de que nos hemos acercado a la presencia de Dios, pero hemos estado reclamando muchas veces situaciones en nuestra vida que nos distancian de esa verdad, que hemos entrado en una confusión a causa del grito incesante que hay en nuestro interior por hacer el mal, por entrar en contienda con otras personas? ¿Sabe? En nuestro interior hay dos naturalezas según la palabra. Esas dos naturalezas están peleando, buscando hacer lo bueno, y otra está buscando hacer lo malo. Y a diario nos enfrentamos a ese tipo de situaciones en donde no sabemos en qué instante nuestra carne se avalancha sobre nuestro espíritu y lo amordaza y hace que brote todo lo del viejo hombre que se supone que ha sido sepultado por medio del bautismo en aguas en nosotros, y que hemos renacido en Cristo Jesús para tener una vida nueva. ¿Sabe? Nuestra visión de las cosas a veces está sesgada por situaciones que llegan a nuestra vida a causa de reacciones que generan otras personas en nuestro alrededor. Y esas situaciones nos llevan a veces a pensar que nuestra razón está por encima de la razón de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros razonamos y decimos: Dios, pero ¿por qué sucede esto? Dios, pero ¿por qué acontece esta otra cosa? Y estamos cuestionando el proceder del poderío de Dios. Y es porque no entendemos muchas veces la razón de su propósito y la razón de su voluntad. Pero además de ello, es porque estamos dejando que sea nuestra carnalidad o nuestra mente humana la que tome el protagonismo en el papel de nuestra vida. ¿Sabe? La palabra nos muestra algo muy interesante, y es que Jesús, mientras estaba en el monte de las bienaventuranzas, o allí en ese monte donde dio el sermón de las bienaventuranzas, después de dar este gran sermón de las personas que serían bienaventuradas por ciertas causas que representarían obediencia, que representarían la paz, que representarían el amor y la misericordia, habla también de que nosotros deberíamos ser esos representantes del reino de los cielos, sabiendo que seríamos instituidos como la sal de la tierra y la luz del mundo, y que esa sal de la tierra le daría sazón a todo lo que está insípido en el planeta Tierra, pero que en el momento en el que nosotros dejamos de ser esas personas que tienen esa sal que ha venido del cielo, es decir, que empezamos a desvanecernos con cosas de este mundo, que dejamos influirnos con cosas que hemos escuchado a través de la tradición de nuestro mundo, entonces vamos a estar en una situación que nos va a alejar de la verdad de Cristo. También nos dice que nosotros somos la luz del mundo, pero si esa luz se esconde no tiene ningún propósito, porque las personas no van a entender que hay algo, que hay una luz que llegó a alumbrarlos para que salgan de esas tinieblas. En ese orden de ideas, lo que sucede es que muchas veces nosotros, como cristianos, estamos enfrentándonos a diferentes situaciones que nos están alejando de la verdad de Dios, y entre ellas está el creer que la iglesia o el lugar donde nos congregamos es un lugar donde todas las personas que se acercan son santas. ¿Sabe? Muchas veces estamos juzgando sencillamente porque decimos: ah, y eso que ese es el líder. ¿Sabe? El hecho, y creo que tal vez es una falla
en muchos lugares del planeta, al no tener en cuenta todas las, digamos, situaciones o reglamentos que dejó de por sí Pablo para que una persona prestase su servicio a la iglesia. Y entre ellas está que los diáconos y también los obispos sean maridos de una sola mujer, que sean intachables, que sean personas rectas, o sea, básicamente personas de buen testimonio, para que aquellas personas que se acerquen a las congregaciones no encuentren razón para que a través de las situaciones del siervo que está sirviendo a Dios encuentren pretexto para no servir a Dios con todo corazón. Muchas veces estamos exigiendo de parte de Dios muchas cosas, o estamos queriendo construir nuestro propio reino, estamos queriendo construir nuestra propia ciudad, queremos hacer una ciudad cuya cúspide llegue al cielo, y cuando hablamos de cúspide llegue al cielo estamos buscando nuestra propia fama. Si usted recuerda, allí en Génesis capítulo 11 habla de la torre de Babel o la construcción de Babel, porque realmente si analizamos el pasaje, ellos pensaron dentro de sí construir una torre y una gran ciudad. Por ende es lógico que hayan empezado a construir la ciudad antes que la gran torre, y que esta ciudad haya empezado a ser construida para que ellos pudieran morar, y luego de que pudieran morar edificarían para sí una gran torre cuya cúspide llegara al cielo, para que tuvieran renombre y todas las personas los recordaran y reconocieran como las personas que habían desafiado a Dios. Cuando Dios vio esta situación, se dio cuenta de que ellos hablaban un mismo idioma, que iban hacia un mismo propósito. Pero su propósito era equívoco, porque muchas veces diríamos nosotros, bueno, pero si estaban caminando hacia un solo propósito, ¿por qué? ¿Por qué Dios vino y los confundió? Porque su propósito era hacer afrenta al Dios eterno. Y ahí muchas veces encontramos personas que utilizan esto como argumento en contra de Dios, porque llegan y llenan de esos pensamientos que dicen, es un dictador, es una persona que quiere que se haga las cosas a su modo. Y sabe, lo mismo pasa con los hijos que cuestionan a sus padres. A diario vemos hijos que los padres les dicen, hijo, por favor no te vayas a esa fiesta, hijo, por favor no te juntes con estas personas porque veo que no les gusta estar en buenos pasos, hijo, por favor haz tus tareas, hijo, por favor condúcete bien, esa mujer no te conviene, yo veo que no le gusta las cosas del hogar, sino que le gusta estar ahí con muchos amigos, por favor cuídate de esa persona. Pero ¿qué dice el hijo? Es que mi mamá sí es bien cansona, es bien fastidiosa, es que no le gusta verme feliz, siempre está estorbando todo lo que hago, le gusta darme cantaleta. Lo mismo pasó con estas personas allí en Génesis 11 para edificar esta ciudad llamada Babel, que era confusión. Buscaron rebelarse en contra del propósito de Dios, que el propósito de Dios era cuidar de la humanidad, porque la humanidad ya había tomado una decisión equívoca que generaba autodestrucción para ella. ¿Sabe? Muchas veces nosotros estamos caminando en autodestrucción.
Y a pesar de que la palabra nos dice, no murmuréis, por favor no critiques a otros, por favor no le digas tonto a otro, por favor condúcete de la mejor manera, nosotros a medida de que avanzamos nos dejamos influenciar por nuestro entorno social y no por nuestro entorno celestial y empezamos a entrar en contienda, en división contra otros y decimos, no, es que esa iglesia, ese lugar está lleno de hipocresía, cuando realmente la mayor hipocresía está fuera de la iglesia. Sí. Y a pesar de que en la iglesia la hipocresía que decimos ver es de una persona que dice, no, pero esta persona está pecando y yo trato de que esa persona vea que lo que está haciendo está mal, pero ella se siente juzgada. Afuera la hipocresía ni siquiera usted la percibe, porque la hipocresía es que su amigo, que lo pongo entre comillas, le dice ser un parcero, le dice ser su pana, le dice ser su llave, le dice ser su secuaz. Pero cuando usted está lejos, está teniendo una relación con su esposa, con su novia. Que esa mujer que dice ser su amiga, sencillamente le sonríe de frente. Y cuando le da la espalda, está murmurando y diciendo que feo se vistió, que todas estas cosas que suelen pasar en el mundo. Pero a eso sí no le llamamos hipocresía. ¿Sabe? Le llamamos hipocresía a eso que las personas están buscando hacer para cuidar a otros. En una congregación hemos aprendido a ver la palabra de Dios, hemos aprendido a tratar de guardarla, por muy difícil que nos sea muchas veces, aunque sea difícil para nosotros, aunque nos haya costado muchas veces tratar de sumergirnos en ella, de comprender los misterios en ella, estamos buscando la forma de ser lo más parecido a Cristo posible. Y por eso cuando vemos que una persona se está alejando, lo único que buscamos es exhortar de la mejor manera. Y cuando hablo de exhortar es decirle, oye, lo que estás haciendo, ¿por qué no lo haces de una mejor manera? Mira que la Biblia dice, y ni siquiera lo hacemos de nuestro propio concepto, porque seríamos hipócritas cuando lo hagamos desde nuestro propio concepto. Pero lo estamos haciendo desde el concepto de la palabra. Pero ahora Jesús dijo algo muy interesante, y es que claro que sí, hay personas dentro de las congregaciones que exigen a otros, pero no quieren ellos guardar esas exigencias que le están poniendo a otros. Eso sí sería una hipocresía. Cuando le pedimos a otros que guarden la palabra, pero nosotros estamos haciendo otras cosas contrarias. Pero sabe, muchas veces decimos, no, es que en la iglesia son una partida de hipócritas. Cuando esas personas están esforzando realmente por guardar la palabra. Les cuesta, pero preferimos decir, son unos hipócritas. En vez de ser esas personas que nos llenamos de la amabilidad de Dios, que dice la palabra, que si yo veo que un hermano está cayendo, debo exhortarlo y levantarlo y edificarlo. No sencillamente decir, no, este es un hipócrita, yo mejor le doy la espalda y me voy. Sino que debemos entender que somos hermanos en Cristo. Debemos edificar los unos a los otros y levantarnos los unos a los otros. Por eso nuestra cita base del día de hoy está en Mateo 5 y quiero que usted me acompañe para que analicemos un poco de lo que decía Jesús después de que habló de estas bienaventuranzas, de que habló de que deberíamos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Termina o avanza
el pasaje diciendo lo siguiente en el versículo 17 de Mateo capítulo 5 para todos los que nos escuchan en esta mañana a través de www.icssantarosita.co o a través de las diferentes plataformas que están dispuestas para alojar a esta señal que usted escucha. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Empezamos a ver algo muy interesante, y es que Jesús en ningún momento dijo: va a llegar un momento en el que la ley no va a servir para nada, va a ser desechada, sino que ustedes van a vivir bajo mi gracia. Sino que dijo que ustedes ahora están viviendo bajo mi gracia, pero eso no implica que van a dejar de guardar la ley. Dice la palabra de la siguiente manera en el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sabe? Aquí hay algo muy interesante, y es que dice que cualquiera que quebrante cualquier mandamiento, así sea el más pequeño de los mandamientos, pero aún así enseñe a otros que deben guardarlos, que enseñe a otros que deben mantenerse intachables, dice que este será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Incluso ni siquiera muy pequeño, porque en el siguiente versículo nos dice que incluso podría no entrar en el reino de los cielos a causa de esto. Porque dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, personas doctas en la palabra en la época de Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Dice: no venimos a abrogar la ley. No es que porque yo tenga un título de cristiano, ahora yo me voy a pasar por encima de la ley que ha sido establecida en el mundo. No porque yo tenga un título de cristiano, entonces, o porque ya estoy bajo la gracia, entonces voy a tener carta libre para adulterar, voy a tener carta libre para decir mentiras, y entonces cuando sienta que cierto remordimiento dentro de mí, me humillo, oro y convierto esa libertad que Cristo nos dio en un libertinaje putefacto que no nos va a permitir dirigirnos delante de Dios, porque dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hablábamos al principio con respecto a la canción que escuchamos de fondo, de que hemos sido confundidos, de que muchas veces estamos reclamando muchas cosas de parte de Dios con el único propósito de estar más distantes de esa santidad. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros dejamos que en nuestro corazón, en nuestro interior, albergue resentimiento, rencor, rechazo por las cosas celestiales? Nos sentimos más familiarizados con las cosas que ofrecen las personas que se complacen en lo malo. La palabra da una respuesta clara a esto, y es que nuestro corazón de continuo busca lo malo. Pero se supone que por medio de Jesús nosotros hemos sido justificados, hemos muerto al viejo hombre y ha renacido un hombre que cada día crece en sabiduría hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sabe? La razón de todo esto, la razón por la cual nosotros no somos o no poseemos la habilidad
de resistirnos a lo que este mundo nos ofrece, es porque no hemos conocido al Jesús que murió en la cruz del Calvario, al Jesús de misericordia, al Jesús de la bondad, al Jesús de la gracia, a ese Jesús que sufrió en la cruz del Calvario, a ese Jesús que se despojó de su verdad, que se despojó de su deidad. ¿Sabe por qué no lo conocemos? Porque preferimos los distractores de este mundo, preferimos las filosofías de este mundo, antes que meditar, aunque sea en un solo versículo de la palabra y en sus verdades. Porque estamos muchas veces pensando, ay no, me voy a perder la voz. Ay no, me voy a perder cierto programa. Y puede que usted vea ese programa. Eso no hay ningún problema en que usted vea el programa. Pero está pensando, está meditando en el día, en cosas que están lejos de la palabra de Dios. Pero si usted y yo meditamos en la palabra, si usted y yo día tras día estamos buscando la manera de edificarnos en la palabra, créame que nos edificaremos como un mismo cuerpo, un mismo sentir. Allí en Génesis 11, cuando nos habla de la torre de Babel, dice que todo fue confundido y fueron esparcidos en la tierra. Pero la palabra nos dice que Jesús vino a reconciliarlo todo. Que Él vino a poner orden en todas las cosas. Que vino a satisfacer el deseo del corazón del hombre. ¿Sabe? Cuando nos acercamos a Jesús y realmente entendemos sus verdades, ya no hay confusión en nosotros. Por eso es que cuando Jesús partió al cielo, le dijo a sus discípulos, no vayan a hacer nada, por favor no vayan a moverse. Todavía no vayan a creer que ya están listos, sino que esperen hasta que el Padre os envíe el Espíritu Santo para que puedan ir y me sean testigos en todo lugar, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta en lo último de la tierra. Y aquí vemos que esa confusión que nació allí en Babilonia, en Babel, esa confusión que nació en Génesis 11, en Hechos 2, es reconciliada porque dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y todos los que estaban ahí presentes, partos, medos y de diferentes lugares de la tierra, entendieron el mensaje que estaban dando cada uno de sus discípulos. Entendieron todo lo que les decían. Es decir, esa confusión que nació en Génesis 11 había sido rota y habíamos sido reconciliados todos para ahora vivir y caminar hacia un mismo propósito, que es el que permite el Espíritu Santo a través de la unidad y el mismo sentir que Él genera. Por eso el mismo Hechos dice que allí todos perseveraban en un mismo sentir y veían la necesidad del pueblo y partían o repartían todas las cosas para que cada uno tuviera cómo satisfacer esa necesidad. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos
a satisfacer la necesidad de nuestro prójimo, de nuestro hermano? Sabemos que es difícil y complicado para nosotros, porque no estamos en un mismo sentir. De hecho, acompáñeme a Hechos. Qué bonita redundancia. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, y vamos a ver algo muy interesante. Después de que Pedro termina su discurso, dice el versículo 43 de Hechos 2, que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a los que habían de ser salvos. Pero para que se añadieran los que habían de ser salvos, toda la congregación, sin excepción, hacía algo muy interesante. Tenían misericordia del necesitado. Perseveraban unánimes juntos en el templo cada día. ¿Nuestra perseverancia en qué está? ¿En nuestra riqueza? Y decimos que no, pero últimamente todos los cristianos de la nueva era siempre estamos pensando en: estamos vaciados, no necesito llegar a cierta posición, necesito tener no sé cuántas casas, o sea, estamos pensando en una riqueza. Y con esto no quiero decir que ahora tengamos mentalidad de pobreza, porque es que a veces confundimos todo, y por eso es que hay extremistas dentro de las iglesias, que unos dicen que debemos hacer el voto de pobreza, y esto es muy popular dentro de la denominación católica, el voto de la pobreza, y otros que se van al extremo del enriquecimiento y se olvidan del prójimo. Porque ¿de qué sirve que Dios a usted lo bendiga grandemente si vemos al necesitado y no le ayudamos? No quiero que se vayan ni a un extremo ni al otro, porque ciertamente cuando Dios habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él los bendijo y los llenó de bienes, lógicamente es porque también ellos tenían la habilidad de hacer negocios, de dirigirse en diferentes lugares, de hacer tratos, de administrar sus cosas. Dios les puso los recursos delante de ellos y ellos los administraron. También tenemos que aprender un poco sobre la administración de nuestros recursos. Y dice la palabra que ellos fueron poderosos. Poderosos en la tierra, cada uno en su época. Pero el problema está en que muchas veces queremos o estamos simplemente meditando en riqueza, 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 dinero, dinero, dinero. Esa es nuestra meditación diaria. Pero no meditamos en: necesito ayudar a alguien, necesito que otra persona conozca de la palabra de Dios. Somos unas luces que estamos escondidas. Somos unas luces que
Muchas veces cuando estamos en una conversación y empiezan a hablar de otra persona, nosotros también nos sumamos a hablar mal de esa otra persona. Somos un grupo de personas que cuando alguien nos hace daño, nosotros decimos que tenemos que responderles de la misma manera, haciéndoles daño. Somos una generación que no está dispuesta a perdonar, porque hacemos daño, pero no queremos que nos hagan daño. Queremos que Dios nos perdone y muchas veces estamos orando según el boceto de la oración que Jesús dio a sus discípulos. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y de a diario estamos humillándonos delante de la presencia de Dios pidiéndole perdón, pero no somos capaces de perdonar a esas personas que nos han ofendido. Ese es el secreto de la oración. De que si yo voy a tener el cinismo de ir delante de Dios a pedirle que me perdone, yo debo estar en la capacidad óptima de perdonar a esas personas que me han hecho daño. Y es que Él lo dice aquí más adelante. Oísteis que fue dicho, capítulo 5, versículo 21 de Mateo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces cuando nos hablan de prosperidad, nos hablan de la bendición por medio del diezmo, nosotros decimos, uy, no, sí, claro, yo tengo que diezmar, yo tengo que ofrendar para que esos recursos celestiales lleguen a mi vida. Pero está nuestro corazón lleno de resentimiento, lleno de odio. Y Jesús le dijo a todos los que le escuchaban, si usted tiene odio, si tiene un problema con su hermano, es mejor que ni siquiera se molesta en presentar su ofrenda antes de reconciliarse con su hermano, porque vale más la reconciliación con su hermano que el que presente su ofrenda. Porque de qué vale presentar la ofrenda delante de Dios si lo que más le importa a Dios es que nosotros estemos unánimes juntos. Porque es hermoso que habiten los hermanos juntos en alegría. Y claro, usted puede tal vez argumentar y decir, ah, no, pero es que ese ni siquiera lo voy a considerar mi hermano. Y Jesús es tan increíble que incluso nos pide que amemos a nuestros enemigos. Aquellos que usted no considera ni sus hermanos, que no considera ni su amigo, a ellos también debemos ofrecerles nuestro perdón si nos han hecho algún daño. Pero también debemos ser capaces de ofrecer disculpas
cuando hacemos un daño, cuando generamos una transgresión a alguien. Dice la palabra: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y esta palabra que da Jesús en este fragmento lo hace para que recordemos que tenemos un adversario. Por eso dijo: no se preocupen por el que mata el cuerpo o el que puede destruir o robar aquí en la tierra. No se preocupen por esas personas, sino preocúpense por aquel que puede destruir el alma y el espíritu en el infierno. El adversario, aquel que está esperando para reclamar lo que le pertenece a los hijos de desobediencia. Mire, dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. No sea que el diablo vaya delante del juez y diga: este mentía, este no tuvo misericordia de su hermano, este no fue capaz de perdonar. ¿Por qué entonces usted lo va a perdonar, Dios? ¿Por qué usted entonces le va a limpiar todos esos pecados que hizo en tu contra si no fue capaz de perdonar a su hermano? Seamos justos, diría en nuestras palabras el diablo. Porque muchas veces nosotros siempre estamos pidiendo justicia. Ay, no tenemos, seamos justos, mire esto cómo sucedió. O sea, yo tengo más razones y siempre estamos reclamando justicia, siempre estamos procurando que las cosas sean para nuestro beneficio, pero no para un bien común. Mi querido oyente, la palabra nos pide a todos nosotros, empezando por mí, nos pide que nos volvamos misericordiosos antes que cualquier otra cosa. Y usted que me escucha, que tal vez se ha distanciado de la iglesia por alguna razón, por algún argumento personal, también recuerde que la palabra nos estuvo hablando de que no busquemos pretextos para no guardar sus mandatos. No seamos Babel. No queramos desafiar a Dios con nuestro pecado, porque nuestro pecado sencillamente trae muerte. Y todo lo que Dios busca hacer es cuidarnos como ese padre que le da consejos a sus hijos porque ve que las situaciones a las cuales Él se dirige no le van a generar ningún beneficio. Ese es el mensaje en esta mañana para todos los que nos escuchan a través de Emisora Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios, emisora que vivifica tu vida. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que vienen actividades para
la iglesia cristiana cuadrangular en el barrio Santa Rosita, así que usted esté muy atento a ellas, pendientes a @ICC Santa Rosita en las diferentes redes sociales para que estén ahí al tanto. Mi nombre es José Luis Lemus y esto fue todo por hoy en el devocional. Espero que haya sido de bendición para su vida tanto como ha sido de bendición para la mía, y que Dios le bendiga y Dios le guarde. Lo dejamos con el resto de nuestra programación.